Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el 6º episodio del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Estamos en la mitad de la primera temporada. Esto nunca te lo he comentado, pero el Club del Dibujo se organizará en temporadas de 12 episodios. Así podré analizar cómo ha ido el podcast durante este tiempo y podré tomar decisiones adecuadas según el resultado de estos. Por eso es tan importante tus comentarios y feedback. Saber qué opinas y qué debo mejorar hará que este podcast crezca. Y en el capítulo de hoy te hablaré sobre uno de los enemigos más habituales del ilustrador. Ese ser que se cierne por detrás tuya, escalando poco a poco tu espalda, y que, si te agarra con fuerza, puede hacer que no puedas producir ni un dibujo durante un buen tiempo. Hoy te hablaré sobre la falta de inspiración, o mejor dicho, el bloqueo creativo. Este tema habéis sido muchos lo que lo propusisteis desde el episodio piloto. En concreto fueron 2 los primeros en comentarlo. Hugo, del estudio Chirrikenstein, discúlpame Hugo si lo estoy diciendo mal, es un ilustrador artesanal de Granada especializado en serigrafía y dibujo old school. Puedes ver su trabajo en www.estudiochirrikenstein.com. En cambio, Jenny Conde Rojo, conocida por Jenny C, es ilustradora y diseñadora de Cantabria, que trabaja en un amplio abanico de proyectos, pero que está especializada en cómic. Pásate por www.jenusluz.tumblr.com y disfruta de su obra. Los dos tienen unos proyectos muy interesantes. Os dejaré los enlaces en la entrada de este podcast en la página web. Muchas gracias Hugo y Jenny C por proponer este tema. Espero que os guste. Además, ellos dos me propusieron muchísimos temas más, así que seguro que escucharéis sus nombres más de una vez por aquí. Y bueno, el tema a tratar en este episodio fue algo que uno de los asistentes del evento Convoy a PIF, que organiza cada mes la PIF, la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana, preguntó. Tenía dudas sobre qué hacer cuando falta la inspiración y la verdad es que vi interesante que tratáramos este tema en un programa. Pero antes de ponerme con el tema, te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta. Es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero fue mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas y que normalmente me llevan a otras tantas. Como bien he dicho, voy a hablar sobre la falta de inspiración o el bloqueo creativo. Y voy a remarcar este segundo, el bloqueo creativo, ya que personalmente no creo en la falta de inspiración. Me voy a explicar. Creo que la inspiración existe, pero no es un parámetro que tengamos que tener en cuenta en nuestro día a día para poder trabajar. La inspiración es ese momento en que ciertas cosas se ponen en línea y nos ayudan a estar más motivados y productivos. Puede que algunos le den forma de musa, de toque angelical o de aparición de Dios, pero yo creo que es una suma de circunstancias que no podemos controlar de manera total o por lo menos de manera consciente. Es la unión de una buena disposición por parte nuestra a factores externos de experiencia visual, de concepto o sencillamente sentimental, que nos hace ver un proyecto desde otro ángulo, lo que nos permite ser más eficientes al abarcarlo. Pero de la inspiración y de cómo encontrarla no voy a hablar ahora, podemos dejar esto para otro episodio. En este quiero tratar sobre el mal dicho o usado falta de inspiración, que realmente es el bloqueo creativo. La inspiración no falta, la inspiración se encuentra. Al bloqueo se llega, y si no somos conscientes de ello y no tenemos las herramientas adecuadas para salir de él, es muy posible que nos estanquemos en un encargo y que no llegue a buen término. La inspiración no te bloquea, te da energía para crear, te motiva, es una herramienta de creación. En el otro lado está el bloqueo, que te impide tomar decisiones, te inutiliza para seguir trabajando. Así que realmente hablaré sobre el bloqueo. Pero en el día a día hay muchos tipos de bloqueos. El bloqueo creativo, el bloqueo por exceso de trabajo o el bloqueo por temas existenciales y sociales. Pero yo me voy a focalizar en el primero, el bloqueo creativo. Como ya he dicho, el bloqueo creativo te inutiliza. Hace que entres en un estado de pérdida de realidad donde nuestra toma de decisiones se ve afectada y no podemos seguir adelante por culpa de ello. Perdemos de manera temporal la capacidad de crear.
Cuando la he sufrido en algún proyecto de Squid and Pig, ha sido muy frustrante. Y más cuando hay fechas y deadlines que cumplir. Aunque le pegara más horas de trabajo, de más bocetos, de más ideación, no salía. Normalmente, los bloqueos siempre han sido en fases iniciales, las más importantes a mi ver, donde el concepto o idea aún no está decidida del todo, y esto impide continuar. Pocas veces me he bloqueado en fase de producción, es decir, en fase de hacer la obra gráfica en sí. Es verdad que a mí me es más difícil conceptualizar y dar forma a las ideas. Cuando la tengo bajada y aprobada por el cliente, solo falta que el apartado gráfico, que ya viene definido por mis estilos, que encajan y funcionan, y como los clientes normalmente me buscan, ya saben qué acabado plástico aproximado va a tener la obra. ¿Es este tu caso o también tienes bloqueos a la hora de dibujar la idea, de colorearla o de arte finalizarla? Vamos a realizar nuestra primera pausa y escuchar a una profesional invitada hablando sobre el tema que tratamos en este episodio. Esta vez tengo el placer de presentar a una ilustradora que casi seguro conoces o seguro que has visto algún trabajo suyo. Ella es la talentosa Ana Oncina, ilustradora especializada en editorial y cómic. Sobre todo este último, donde su mayor obra, que no única, Croqueta y Empanadilla, nos muestra la vida de una pareja a través de gags cómicos llenos de cotidianidad y amor. Ana es una representante de lo cute y mono español, dándole a todo lo que hace un entorno suave y cercano. Puedo decir que su estilo plástico representa a toda una generación de jóvenes lectores y dibujantes. Trazos limpios, rasgos sutiles pero expresivos y suavidad de formas y colores. Pero mejor os dejo con su experiencia. Bueno, yo igual que supongo que la mayoría de gente que se dedica a hacer cosas artísticas o creativas, pues obviamente sí, tienes bloqueos, tienes días malos, de frustraciones, de no saber gestionarlo. Y bueno, yo una cosa que siempre digo, que no siempre me la aplico, la verdad, es no dejarte llevar por las inseguridades y por las frustraciones y por el miedo. Bueno, no es algo que yo gestione muy bien, la verdad. Creo que desde el principio de empezar a publicar, de hacer Croqueta y Empanadilla, desde el principio he tenido miedo de no saber cómo gestionarlo, de no saber si voy a ser lo suficientemente buena, de no saber si voy a gustar. Y por suerte siempre he tenido en todo mi proceso una persona, que en este caso es mi pareja, que se dedica a lo mismo que yo, que entiende muy bien el proceso creativo, que entiende muy bien cómo me puedo sentir y que valora muy bien mi trabajo y que me ayuda a gestionarlo y a ver que tengo que dar un paso adelante, que no me tengo que dejar llevar por esos miedos y que merece la pena intentarlo, ¿no? Desgraciadamente no siempre se cuenta con una persona que entienda el proceso de la ilustración o del cómic o bueno, de cualquier disciplina artística. Y es difícil, ¿no?, poder llevarlo tú solo. Yo recomiendo que si en momentos en los que no he podido recurrir a nadie a que me dé 2 tortas y me diga basta, deja de sentirte tan miserable, pues recomiendo desconectar, pasear, irte con amigos, irte al cine, yo qué sé, lo que sea, desconectar el trabajo, desconectar de ese miedo, ¿no?, de no verte capaz y retomarlo al día siguiente con la mente despejada, con empezar de cero, ¿no?, y ver lo que has hecho o lo que tienes en mente hacer e intentar llevarlo a cabo. Y bueno, pues ese es mi consejo. No siempre me lo aplico, pero bueno, creo que es un buen ejercicio. Muchas gracias, Ana, por participar. Es un honor tenerte en el Club del Dibujo. Ana es una gran profesional del sector. No es casualidad que en 2017 fuera nombrada en la lista Forbes de los artistas jóvenes más importantes de Europa. Puedes encontrar su obra y trabajo en www.anaoncina.com y desde allí acceder a sus redes sociales. En particular te recomiendo su Instagram, ya que crea mucho contenido diariamente, tanto en publicaciones como en stories. Su ID de Instagram es ana_oncina. Y ahora continuemos con mi experiencia sobre los bloqueos. Te he hablado sobre lo que es un bloqueo. Personalmente creo que es fácil identificarlo, ya que pienso que es muy evidente cuando nos pasa. La sensación de frustración es tal que enseguida somos conscientes de que estamos en uno. Pero vamos, sencillamente si notas que esa ilustración que debía salir hace 2 días sigue estando sobre la mesa, no llegas a cerrarla y no sabes el por qué, es muy posible que sea por el bloqueo creativo. Pero lo interesante, a mi parecer, no es saber que estás bloqueado,
sino saber identificar el porqué del bloqueo. Te voy a dejar una técnica para identificar el inicio del bloqueo que alguna vez he usado, sobre todo al inicio de mi carrera como ilustrador, y como otras tantas la conocí en mi recorrido como diseñador interactivo, sobre todo en producción y diseño experiencial. La técnica de los 5 porqués de Toyota. Es una técnica muy sencilla que sirve para resolver problemas buscando la raíz de estos. Sirve para explorar las relaciones de causa y efecto que hay detrás de un problema en particular. La técnica fue originalmente desarrollada por Sakichi Toyoda y fue usada dentro de la famosa marca de motor Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación. Y la técnica es tan sencillo como preguntarte el porqué del problema de forma constante. Un mínimo de 5 veces. Es decir, preguntamos el porqué de nuestro bloqueo e intentamos analizar las causas de ello. Y cuando tengamos una respuesta evidente, volvemos a preguntar el porqué de esto. Y así hasta 5 veces, aunque este número es totalmente aproximado. Pero os voy a poner un ejemplo. Tengo un bloqueo de un encargo de una portada para una revista. Así que me pregunto, ¿por qué no puedo acabar de realizar la portada? Si lo analizamos llegaremos a lo mejor a varias respuestas, pero en este caso tomo esta hipotética respuesta. No tengo claro lo que hay que comunicar en la portada. De nuevo me preguntaría el por qué no tengo claro esto, y me llevaría a que no tengo la suficiente información, me falta saber el tema que trata, por ejemplo. Volvería a preguntarme el por qué me falta la información, y la respuesta es que no ha habido un brief formal del encargo. ¿Veis por dónde voy? El siguiente por qué nos llevaría a ¿por qué falta el brief? Y la respuesta sería que el cliente no ha pasado ninguno. Y esto nos llevaría al último por qué. ¿Por qué el cliente no nos ha pasado un brief? Porque no se lo hemos pedido. Ahí está el problema. Así que ya tenemos la raíz de nuestro bloqueo. Tenemos que pedirle o realizar un brief del encargo y a partir de ahí realizarlo adecuadamente. Este es solo un ejemplo básico, pero muy básico. Os puede sonar algo evidente, pero es una técnica sencilla para ver errores de manera rápida. Ya llevas unos episodios escuchándome y sabes que uso muchas técnicas de análisis. Saber los parámetros que te han llevado al bloqueo son de mucha utilidad. Igual que la inspiración no es un toque divino, sino que es una correlación de circunstancias que nos inspira, el bloqueo tiene unas pautas que, si se controlan y no dejamos que nos inunden, hará que no llegue. Es como esa jaqueca que notas que viene y con una aspirina o ibuprofeno frenas antes de que te explote la cabeza. Pues justo eso. Después de años de experiencia, personalmente, identifico 2 tipos de parámetros para analizar el bloqueo: el encargo y a mí mismo. En estos 2 puntos creo que encuentro el problema de todo. O es ajeno, dado por la situación, o es mi culpa. Te enumero 5 puntos de cada caso, empezando desde el ángulo del encargo. El primero, la falta o mala información del encargo. Como en el ejemplo que te he puesto en la técnica de los 5 porqués de Toyota. Cuando el encargo a realizar está mal definido, tenemos muchos caminos y soluciones para el proyecto. Esta libertad a la hora de llevar a buen término la ilustración nos dará problemas. ¿Qué estilo uso? ¿Qué debo comunicar? ¿He entendido el concepto que debo ilustrar? O peor, ¿hay concepto? ¿A qué público objetivo va? ¿Cuál es su formato? ¿A qué medios va? ¿Y su tamaño? Hay muchos parámetros a medir y decidir. Y si nuestra comunicación con el cliente no ha sido buena, lo más normal es que no sepamos qué se necesita y no podamos decidir con criterio. A ver, podemos decidir por instinto o a lo loco, pero esto es muy arriesgado y poco profesional. Si tenemos todo claro, normalmente los bloqueos no acecharán. El segundo punto es no saber lo suficiente o no estar preparado. Que el proyecto esté fuera de tu círculo de confort. Es decir, que aceptemos un encargo que esté muy alejado de lo que normalmente hacemos o es un encargo donde nuestra experiencia técnica no llegue. ¡Ojo! No digo que no aceptes encargos con un desafío, ya sea conceptual o de técnica, pero se debe saber mesurar lo lejos que se está de esa meta y si podemos llegar a ella en el tiempo que tenemos. En más de una ocasión me he encontrado trabajos con partes de disciplina que no conocía o que no controlaba. Un caso es, por ejemplo, realizar la página web después de haber realizado un cartel o un diseño de personajes. Si lo acepto, porque el presupuesto es muy atractivo, es muy posible que no sea capaz de dar la talla, ya que mi disciplina principal es la ilustración, y ya hace años que dejé el codeo web. En estos casos, lo más inteligente y profesional es hablar con el cliente y ofrecerle una alternativa. Por ejemplo, teniendo un grupo de conocidos, amigos o otros profesionales que trabajen bien contigo y que tengan estos perfiles. Un win-win para todos. Si por la contra lo aceptamos y no sabemos cómo abarcarlo, nos bloqueará
y es muy posible que nos afecte en nuestra autoestima profesional, además de poder quedar mal con el cliente. El tercer punto sería que el encargo esté mal presupuestado, ya sea económicamente o por tiempo. Esto es complejo de explicar. A veces me ha ocurrido, sobre todo al principio, que cuando valoraba un proyecto y no lo hacía bien por inexperiencia, y de pronto era mucho trabajo para el precio que era, o tenía que entregar en fechas irreales, normalmente tenía un bloqueo absoluto y el estrés no me dejaba continuar. Solo pensar en lo que tenía que hacer ya me agobiaba, y de forma automática posponía el inicio del trabajo, o sencillamente rendía mucho menos. Ahora, por suerte, ya no ocurre, ya tengo experiencia tanto laboral como de conocerme, y si por alguna de aquellas me entra un trabajo de ese tipo, o le digo que no, y si ya está aceptado, me lo intento sacar lo más rápido posible con la mayor calidad, pero dentro del tiempo y el presupuesto acordado. El punto 4 es estar sobrecargado de proyectos. Un error muy cercano al anterior, pero en este caso es aceptar muchos encargos y ser consciente que no pueden salir porque no hay suficiente fuerza de producción y tiempo para realizarlos. Yo tiendo a tener varios clientes a la vez, pero cuando llevo unos 5 proyectos entro en un estado de agobio que me bloquea las ideas. Y aunque puedo ser bueno y funcional produciendo la pieza, no soy tan rápido ni avispado llegando a la idea o al concepto. Este puede que sea el bloqueo creativo más habitual en mi caso, ya que el miedo de no tener clientes me lleva a aceptar muchos encargos medios que llegado el momento, si entra uno grande, me desajusta todo y me bloquea. Punto 5 y el último sobre el encargo es que el propio proyecto no sea atractivo, que no te motive lo más mínimo y lo hagas a desgana, sobre todo por la tipología del encargo más que por lo que haces. Hacer algo a regañadientes por no haberlo rechazado a tiempo nos bloqueará automáticamente para realizarlo de manera correcta y rápida, sobre todo si el encargo toca temas políticos o de principios básicos que no compartas. Voy a ser un poco extremista. Imagínate que te entra un proyecto de un partido político al cual no comulgas, pero te hace falta el dinero. ¿Es eso o bajar la presión en el negocio? En este caso, tu yo profesional debería abarcar el encargo, pero tu yo personal estaría en constante lucha, bloqueándote las ideas de manera intencionada o incluso de forma subconsciente. Yo soy partidario de poner líneas rojas a cierto tipo de trabajos y no aceptar proyectos que no vibren o sean afines a ti. Pero entiendo que en ciertos momentos, sobre todo los malos, se tenga que realizar trabajos profesionales para poder comer. Sencillamente se debe ser consciente de ello. Si os fijáis en este último punto, es un 50% el encargo y un 50% el yo. Así que ahora vamos a ver unos cuantos puntos donde el yo nos afecta a la hora de abarcar un encargo y nos bloquea. El primer punto es el ser juzgado. El vértigo de darle muchas vueltas sobre lo que dirán de tu obra. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es lo que el cliente espera? ¿Funcionará? Estas dudas, que no siempre son controlables y la única forma de saberlo es realizar el proyecto o por la experiencia, ya sea con el cliente o el sector, nos bloqueará porque sembrar dudas a lo que hacemos es el primer paso a no tener capacidad de decisión, anulándonos como ilustradores. Punto 2, y muy ligado al anterior, está el bloquearnos por compararnos con otros profesionales. Vivimos en una época que podemos ver lo que realizan cientos y cientos de ilustradores, con más o menos experiencia, con más o menos años a sus espaldas, y es fácil compararse con profesionales que ya están en activo o que han publicado obras y proyectos geniales. Si caemos en el error de compararnos con ellos, es muy posible que nos dé un bajón, ya que normalmente seremos mucho más críticos con nuestra obra, ya que la conocemos al detalle y nos fijamos en cada minucia. Por eso, aconsejo que nunca te compares con los demás, sino contigo mismo. Si debes mejorar tu obra y ser mejor profesional, es para ganar a tu yo del pasado. Este tema es muy distendido. Si quieres que hablemos de cómo nos afecta el ser competitivo a nuestro trabajo, dímelo y lo podría traer a otro programa. El tercero, y de nuevo muy cerca a los puntos anteriores y directamente relacionado, está el dudar de uno mismo. Es decir, que nos afecte el llamado síndrome del impostor. No sé si conocéis esto, pero muy resumido sería decir que es un estado donde el profesional, el ilustrador, es incapaz de ver sus logros y tiene un miedo persistente de descubrirse como un fraude, cuando realmente está capacitado para ello, ya sea por sus logros o su preparación. Personalmente, el síndrome del impostor es algo que sufro muchísimo, a todos los niveles de mi vida, y mantenerlo a raya me es difícil. Desde cuando un cliente grande me busca para realizar un proyecto, hasta este mismo podcast que estás escuchando, que me plantea quién soy yo
para contarte estas cosas cuando solamente llevo 5 años dentro del sector de la ilustración. Todos estos miedos bloquean nuestra capacidad de creación y bajan nuestro rendimiento. El punto 4. Por otro lado, tenemos uno que cuesta muchísimo de quitar: ser perfeccionista. La perfección está bien, es un buen camino a recorrer para llegar a la meta del proyecto, pero tenemos que tener cuidado y que la perfección no sea la propia meta. La perfección no existe. Existe temporalmente para el que la observa y experimenta con ella, pero en un momento y situación concreta. Si nos centramos en ser perfectos, no pararemos de darle vueltas y vueltas a la ilustración. No llegaremos nunca a un fin, ya que al día siguiente volveremos a ver los problemas en la obra. Este tema es muy interesante y es casi seguro que os lo traiga próximamente más desarrollado al programa. ¿Acaso cuando acabas una obra no piensas que podrías hacerla mejor? Y si tienes tiempo, no la empiezas de nuevo. ¿Quieres controlarlo todo al dedillo? ¿Debe estar todo medido al milímetro? Todo esto podemos tratarlo en otro episodio. Sencillamente, déjame un comentario al respecto para saber qué te interesa. Y el quinto y último punto es algo que he comprobado en mi vida como autónomo freelance y que no me ocurría cuando trabajaba de asalariado en una empresa. El bloqueo después de una época de mucho trabajo. No sé si os pasa a vosotros o es algo mío personal, pero cuando he tenido una época de muchísimos encargos o de trabajo muy al límite, por ejemplo, 4 o 6 semanas de trabajo máximo para varios clientes, después de la entrega mi cuerpo frena de una manera extraña. Lo primero es que no puedo pasar del 200% que estoy dando al 0% y no sé habituarme a una rutina normal o más tranquila, lo que me lleva a estar desquiciado y desajustado. Además, mi capacidad de crear se merma muchísimo. Y visto con la perspectiva del tiempo, parece que en ese momento estoy como en un túnel, solo viendo lo que hay ahí delante, ¿no? No puedo enfocar y ver lo que tengo al lado, pasando inadvertidas ciertas salidas al proyecto que pudieran ser interesantes. Pero la mente va tan rápido y está tan cansada que solo veo el final del túnel, no los otros caminos. Me es difícil de explicar la sensación. Supongo que es un bloqueo post-trabajo o un bloqueo creativo por agotamiento. Y estos son los 10 puntos que quería mostrarte. Seguro que hay muchos más, pero estos son los que yo he identificado e intento controlar. Tener bajo control la frustración y esos pensamientos de no encontrar la salida harán que seamos más conscientes de nuestro proceso de trabajo, para no caer en el futuro en malos hábitos o en errores que nos llevaran al bloqueo. Y de nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de una profesional. Esta vez, el Club del Dibujo tiene el placer de tener a Paola, más conocida como Miss Little Zombie, una diseñadora y toymaker que crea personajes y monstruitos supermonos, con mucha personalidad y llenos de vida, que son sobre todo muy divertidos. Solo mirarlos te sacarán una sonrisa. Personalmente, me vuelven locos unas macetitas con ojos que hizo hace algún tiempo y que son un amor. Pero mejor te dejo con su experiencia con los bloqueos creativos. ¡Ay, el bloqueo creativo! El enemigo natural de los artistas. Esa sensación en la que te crees que se te han agotado las ideas y que no eres capaz de hacer nunca más nada. Te voy a contar un secreto. La creatividad no desaparece de un día para otro. Siempre existe una causa que nos lleva a no ser creativos. De hecho, hay un montón de causas que te pueden llevar a ello, pero hoy, para no extenderme demasiado, te voy a hablar de las 3 más comunes y menos insospechadas que te pueden llevar a un bloqueo creativo o a la mal llamada falta de inspiración. La primera causa es no tener objetivos, o al menos no tener objetivos claros. ¿Qué pretendes con tus dibujos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Quieres realmente tener un negocio o te gusta la utopía de tener un negocio y ser tu propio jefe? Cuando uno trabaja sin ningún plan claro, ni presión, ni fechas, normalmente está abocado al fracaso. Que te quede claro que trabajar sin objetivos no es trabajar, es llenar el tiempo. Si no sabes por lo que trabajas y por lo tanto no tienes motivación alguna, te vas a frustrar. Y si te frustras, adiós creatividad. La segunda causa, que va bastante de la mano con esta primera, es la falta de rutina. Si no tienes objetivos y no tienes rutinas, no vas a hacer nada de provecho. Vivir en pijama y trabajar a deshoras sin horarios fijos es la muerte para cualquier persona que necesite cumplir sus objetivos. Por favor, hazte un horario a tu medida con rutinas fijas, con actividades concretas. Si yo sé que trabajo todos los días de 10 a 3, difícilmente me voy a poder saltar la tarea un día, porque sé que lo tengo que hacer y porque además estaré más que acostumbrado a hacerla. Si no,
entrar en el bucle infinito de levantarme, no saber qué hacer, frustrarte porque no sé qué hacer, acabar no haciendo nada, frustrarte más todavía porque no has acabado haciendo nada, etc. Tener objetivos claros, una rutina organizada y trabajando duro no es solo lo que te llevará al éxito, sino que te evitará más de un quebradero de cabeza de este estilo. Y la última causa, que creo que es la más habitual, es esperar a que venga la inspiración. ¿Cuántas veces has oído o cuántas veces te has dicho tú mismo, es que me he levantado hoy poco inspirado, hoy no voy a hacer nada? Pues yo no sé tú, pero los artistas independientes no podemos permitirnos el lujo de no trabajar y no ganar dinero, porque nuestro sueldo realmente depende de nosotros. De hecho, las personas que piensan en la bohemia del arte y solo crean cuando les viene la musa a visitar, no suelen tener negocios serios con vistas al futuro. La inspiración no viene. La inspiración tienes que perseguirla. Tienes que permitirte hacer dibujos o piezas mediocres, experimentar, probar cosas nuevas, no lo sé, pintar con la mano izquierda, ir al bar, dibujar lo primero que veas por la ventana. En definitiva, entrenar tu cerebro. Solo una persona que vive una vida creativa va a ser creativo y nunca va a tener falta de ideas. Un truco que yo suelo usar mucho cuando tengo alguna época que, se me ocurren menos cosas o cuando tengo algún problema personal que me impide estar al 100%, es hojear mis libretas y trabajos anteriores. Porque, oye, ¿para qué pensar cosas cuando mi yo del pasado ya ha hecho el trabajo? ¿Cuántas cosas tienes en el tintero que no has realizado? Estoy segura de que muchas, porque los creativos no podemos parar de inventar. Pues en uno de esos bloqueos, aprovecha, tira de libreta y verás como cuando te dejes fluir, resulta que las ideas no se habían ido, solo estaban de paseo. Como os decía al principio, estas son las 3 más frecuentes, pero hay 1000 causas que te pueden llevar a un bloqueo creativo. Así que para finalizar, quiero darte, si me lo permites, el consejo para estas situaciones, que es simplemente párate y piensa. Sé que da mucho miedo pararse, pensar y conocerse, pero es necesario para los seres como nosotros, los cuales nos pasamos gran parte del día solos en nuestra cueva creando. Tienes que poner la voluntad de conocerte y ayudarte, porque solo sabiendo cómo funcionas e identificando las causas que te han llevado a estar ahí, vas a ser capaz de ponerle solución. Yo me despido por hoy. Espero haberte podido ayudar un poquito con mi humilde experiencia y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Paola. Tu experiencia es muy enriquecedora y un buen ejemplo para nuestros oyentes. Para ver la obra de Miss Little Zombie, solo tenéis que entrar en su web www.misslittle.zombie.com, así todo en inglés, donde podréis ver sus creaciones en su tienda personal. Pero Paola, además de ser una gran profesional y artista creando su universo particular, también es muy buena comunicadora. No solo por su Instagram y YouTube profesional de Miss Little Zombie, sino también por el proyecto que lleva junto a Osiris llamado Artista 24/7, donde juntan el mundo del arte y el marketing para crear contenido para artistas, emprendedores, donde resuelven dudas y dan herramientas para ser un mejor profesional, ya sea a través de sus artículos, vídeos, cursos o el podcast que aconsejo fehacientemente el ser escuchado. Podéis acceder a todo su contenido en www.artista247.com www.artista247.com. Y ahora voy a hablarte de maneras de salir del bloqueo que yo uso. Son algunas soluciones ante el bloqueo y algunas son muy sencillas. Voy a comentarte un listado y puede que sean evidentes, pero que pueden ayudarte a salir de él. Lo primero, y que ya he comentado anteriormente, es informarte mejor. Esto me funciona muchísimo. Ver todo el encargo y sus necesidades me ayudan a ser más consciente del proyecto y sus metas. Otra manera sería el dejar el proyecto apartado temporalmente y hacer otras cosas, ya sea otros proyectos o saliendo del estudio. Cuando focalizamos mucho en un trabajo, perdemos el enfoque general y entramos en esta visión de tubo o túnel que antes te comentaba, que no nos permite ver más allá de una solución. Hacer otras cosas nos abrirá la mente, nos desbloqueará el cerebro al ponernos a trabajar y el salir además nos dará inputs externos y experienciales que nos relajará y motivará nuestra capacidad de creación. Uno de los errores que sigo cayendo es trabajar intensamente e intentar después de mi jornada dura seguir teniendo ideas nuevas o conceptos buenos para un proyecto. Mi cerebro, cuando entra en estado de trabajo, le cuesta salir de él y adaptarse a otro de manera rápida y eficiente. Saliendo a pasear, con amigos, al cine, con la pareja o solos, nos relaja y nos da un respiro. Aconsejo muchísimo el hacer ejercicio.
No hay nada más liberador que cansar el cuerpo. Puede que cuando acabes estés cansado y no puedas rendir a ningún nivel, pero si después descansas tu cuerpo, estarás muy activo mentalmente. Por eso recomiendo siempre hacer ejercicio después de la jornada laboral. Así rompes ese estado de concentración mental con el esfuerzo físico. Normalmente cuando entro de nuevo al día siguiente he tenido mi momento de desconexión y de descanso, que hará que mi cabeza pueda estar más oxigenada y sea capaz de ver el proyecto desde otro ángulo, y esto me ayudará a saltar el bloqueo. También sirve el redefinir el proyecto. A veces nos encontramos en un camino sin salida, ya que a lo mejor hemos tomado alguna mala decisión en el proceso, y eso nos lleva a un bucle de decisiones tomadas desde un mal ángulo. Pararse e ir a la raíz para redefinirla nos puede ayudar a desbloquearnos. Lo malo es el esfuerzo de empezar de nuevo, pero por la suerte ya hemos recreado ciertos caminos del proyecto. Otro ejercicio que me ha servido es el de hacer un mini brainstorming, una mini lluvia de ideas donde participe yo solo. Corta, rápido y muy loca. Intenta hacer que tu cerebro vaya uniendo ideas a lo loco y las apuntas. Sin juzgarte, sencillamente dejarse llevar por tu intuición o sentimientos. Puede que estas ideas no valgan nada en un primer vistazo, pero el ejercicio te ayudará a salirte del proceso que te está bloqueando, encontrando pequeñas piezas o recorridos interesantes para ser vistos y analizados más profundamente. Si te fijas, casi todo se centra en cambiar de ángulo de visión, ya sea por pensamiento o espacio. Este último también sirve de mucho. Recuerdo cuando trabajaba en publicidad, donde las ideas deben salir muy rápido, que nos cambiamos de entorno cada nada para no bloquearnos. Cambiamos de habitación, cambiamos de oficina o incluso salir a una cafetería o un espacio de coworking o cualquier otro lugar que nos librara del entorno habitual donde trabajamos. Ya que aunque tener un lugar adecuado para trabajar nos ayuda a crear rutinas, estas rutinas también son de pensamiento y procesos mentales. Y cuando nos bloqueamos, justo queremos huir de esto. Incluso recuerdo que para campañas grandes de ámbito nacional o internacional se usaba la técnica de aislamiento temporal creativo, es decir, alquilar un lugar alejado de la ciudad, preferiblemente una casa rural, sin input de ningún otro tipo relacionado con la profesión, y allí se trabajaba en el proyecto. Este cambio de espacio y estructura oxigenaba la mente y desbloqueaba la creatividad. Evidentemente ahora no puedo permitirme alquilarme una casa así para mí solo, pero sí me podría escapar un finde a casa de un familiar, en un pueblo, o de un amigo, o a un espacio diferente, o incluso un coworking o un alquiler de espacios para conseguir el mismo resultado. Aunque normalmente simplemente cambiando de habitación, saliendo del estudio yendo al comedor o yendo al balcón, me vale. Ya me queda poco más que decirte, solo recomendarte que para ciertos bloqueos revises tus referentes, tus inspiraciones y observes a otros artistas, ilustradores o creativos en general. Vea sus procesos y estudies cómo llevan a resolver sus problemas de comunicación. Estudia todo lo que puedas. A más estudies sobre el tema en concreto que estés ilustrando, más información tendrás para poder resolver su forma gráfica. Y la última, pero no menos importante, duerme bien. Necesitas descansar la mente para poder rendir. El descanso y el dormir es un parámetro importantísimo para tener agilidad mental. En mis años mozos de estudiante, en mis 20, dormí una media de 3-4 horas diarias. Incluso tuve durante un tiempo en mi descripción del chat, suena tan viejo esto de chat, la frase de trabajando mientras los demás duermen. Pero hoy en día, ya con mis 30 rumbo a los 40, mi ritmo de vida es diferente y necesito reponer energía. También os digo que casi seguro he acortado mi vida a unos 5 o 6 años por este ritmo frenético cuando era más joven. No se lo recomiendo a nadie. Aunque algunos se acortan la vida saliendo de fiesta, emborrachándose y drogándose, yo en cambio me la he acortado estudiando, aprendiendo y trabajando. Cosas de frikis. Pero después de toda esta pila de posibles soluciones, lo interesante es ir probando y encontrando las 4 o 5 salidas que te funcionen a los bloqueos. Cada proyecto tiene sus necesidades, pero si te conoces como persona y profesional, es muy posible que tengas un patrón de conducta mental que puedas atender según el caso. A mí me funciona mucho el salir a correr, tomarme descansos de días completos y apartar el proyecto y ponerme con otras cosas. ¿Cuál es tu manera de desbloquearte? ¿Cómo oxigenas tu cerebro para combatir el bloqueo creativo? ¿Conocías todas estas maneras de abarcarlo? Y hasta aquí el episodio del Club del Dibujo. ¿Te ha gustado el programa? ¿Te ha parecido interesante mi manera de abordar el bloqueo creativo? Si te ha gustado este episodio, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club de Dibujo sea más visible, incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y en las redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradecería muchísimo.
Para poder mejorar y hacer el Club del Dibujo un lugar mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios. Te animo a que me lances un tema directamente como hizo Hugo y Jenny C, y así crear programas interesantes para todos. Yo espero hablar sobre varios temas, sobre la profesión, tarifas, el mundo del freelance, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, la motivación o el miedo. Incluso entrevistas o colaboraciones. Pero si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envía un mail a elclubdeldibujopodcast@gmail.com. elclubdeldibujopodcast@gmail.com. Prometo leerlos todos y que seas parte del podcast. Incluso si te atreves a participar en un programa conmigo, contacta y lo hablamos. Toca el momento de la recomendación. Esta vez voy a recomendar algo que ya he comentado en el programa. La iniciativa de Paola y Osiris, Artista 24/7. Un lugar para encontrar artículos, cursos y contenido sobre marketing para artistas y emprendedores. En particular te voy a recomendar su podcast, que trata sobre los precios, el miedo, la gestión y demás temas que hemos tocado o tocaremos también por aquí. Y si te ha parecido interesante el tema de bloqueos creativos, hace poco ellos realizaron un gran episodio llamado Bloqueo Creativo, así se sale del pozo, su podcast número 28. Donde dan muchísimos consejos que te pueden ayudar. Mientras que yo me centro más en el mundo de la ilustración, ellos llevan los temas de manera más general a cualquier persona creativa, ya sean artistas, diseñadores, ilustradores o emprendedores. Puedes encontrar todo su contenido en www.artista247.com, el 24 y el 7 con números, así como en las redes sociales y comunidades más habituales, Apple Podcast, iVoox, Pocket Cast y en su formato estrella que es YouTube, ya que ellos se graban el podcast con cámaras y puedes disfrutarlos mientras hacen el episodio. Además, quiero destacar y agradecer el apoyo a Paola y Osiris al Club del Dibujo. Desde el principio nos apoyaron compartiendo y publicando nuestros capítulos. Sé perfectamente que este podcast no estaría funcionando tan bien si no fuera por su apoyo en las redes sociales. Así que muchas gracias por ello. Y de paso quiero dar las gracias no solo a ellos, sino a todos los que hacéis el esfuerzo de compartir el podcast. Cada compartido es un pequeño altavoz que me ayuda a llegar a más ilustradores y amantes del lápiz. Muchísimas gracias. Para finalizar, te quiero recordar que el Club del Dibujo está en las comunidades de podcast más populares, iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Te agradecería muchísimo que si tienes un minuto, sacaras un momento para pasar por la plataforma que me estés escuchando y dejes una estrellita, un like, una recomendación o un comentario. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible en las redes sociales y lleguemos a más dibujantes. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que pasar unos stickers animados a Lottie para que lo implementen los desarrolladores. Que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa. Pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con I Found the Law de Bobby Fuller Ford. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo. I